Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a conversar hoy con Matías Enríquez, periodista, columnista de Diario Perfil, participante del programa de jóvenes de Fundación Atlas. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Martín Simonetta. Eh, Hemos tenido algunos problemitas técnicos para iniciar la charla, pero ya estamos reintentando. Vamos a ver si con esta actualización podemos, actualización de live, podemos comenzar a charlar con Matías Enrique. Ahí le envié la invitación. Vamos a ver si sería una cuestión de compatibilidad de aplicaciones. Eh, Suele pasar, la tecnología cambia muy rápidamente, las actualizaciones son bastante, se realizan con bastante frecuencia. Vamos a ver qué es lo que sucede, si podemos llegar a hacer la charla por esta vía. Si no, la vamos a hacer por otra vía. ¿No? Esta no se va a interrumpir de ninguna forma, no vamos a perder la posibilidad de conversar con Matías. Ajá. A Matías me aparece como que no pudiste unirte. Ahora dice. Vamos a ver. Ahí Ahí estamos. está, Sí, lo hemos logrado. aleluya. Lo hemos Perdón. logrado, ¿viste? No, por favor, la perseverancia es lo más importante y no perder la calma en estos momentos y por suerte ya está, todo se arregla, ¿viste? Mi viejo solía decir, la peor gestión es la que no se hace. Hay que insistir, 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 así que bienvenido. Sí, y aparece el problema con tranquilidad, hoy es feriado, así Claro, que ya alguno debe estar armando la picadita para ver el partido. Bueno, vamos a hacerle más amena la exa- espera. exactamente, así que bueno, hemos logrado finalmente establecer la comunicación, estamos charlando con Matías Enríquez, un gran amigo, periodista, él es columnista de Diario Perfil. El vínculo con la Fundación Atlas comenzó hace algunos años ya, cuando él participó del programa de jóvenes investigadores, de ahí la relación empezó a crecer muy fuertemente, se armó un vínculo increíble. Él es columnista de distintos medios, es licenciado en comunicación social, un experto en distintas temáticas, pero sobre todo en el desafío de la comunicación. Y mientras lo presentábamos antes, hablábamos de eh, las palabras del presidente Alberto Fernández respecto de los brasileños que descienden de la selva y los mexicanos de los indios y bueno, estas cosas de la política argentina que a veces uno tiene que pellizcarse para ver si está escuchando lo correcto, ¿no? Cuando si uno escucha la verdad, ¿no? Uno no puede creer que esto sea verdad, especialmente cuando escucha la palabra de otros presidentes del mundo que antes de hablar preparan su charla, leen cada palabra, cada espacio, cada coma, y saben que la comunicación es un tema crítico, es un tema clave y que no se pueden, digamos, cometer errores porque son difícilmente eh, soslayables, ¿no? Y quedan para siempre en la historia. Así que, ¿cómo estás, Matías? ¿Todo bien? ¿Más Bien, tranquilo bien. ahora? Sí, sí, estaba medio que no salían las cosas, ¿no? Que estaba medio la tecnología, no, había sido un poco enemiga de esta charla. Así que no, buenísimo. Primero, muchas gracias, Martín, por la invitación. Bueno, a toda la gente que integra la fundación, que desde ya que es un placer, es un gusto dialogar con ustedes, porque siempre ya hemos hecho la charla el año pasado en su momento y surgen un montón de disparadores y también con el intercambio de las personas, de la gente que participa, desde ya que es un placer lindísimo para cerrar este feriado. Y mientras nos preparamos con esto, yo soy muy futbolero, así que se me iba poniendo más nervioso porque me tengo que ir a lo de mi hermano, que espero que esté con la pizza ya preparada. Se superpone con el partido de Argentina, así que es a las 9. Es a las 9, Así es a las 9, que pero estamos tranquilo, estamos perfectos. jugadísimos. Yo no soy No, tan no. futbolero, pero veo siempre la selección y más en estos partidos, ¿no? Debe ser porque soy de la academia, ¿viste? Entonces estoy medio Ahí, golpeado, aunque hemos remontado en los últimos años. ahí se Sí, explica un poco hemos remontado. la alergia al fútbol. Eh, eh, claro, claro, hemos remontado y bueno, y ahora estábamos charlando de la Argentina y de la política argentina y la comunicación oficial y empiezo preguntándote eh, qué pasa cómo ves vos desde tu perspectiva lo que pasó con el presidente Alberto Fernández, brasileños, mexicanos.
entre otras cosas. Bueno, es muy interesante, digo, lo que ocurrió es un fenómeno que la verdad que es, desde el punto de vista comunicacional, interesante, atrapante, desde el punto de vista nacional, argentino, vergonzoso totalmente, ¿no? Hace poquito también tuvo otra burrada, digámoslo, para ser suaves, con el tema de los afroamericanos. Bueno, en definitiva viene convirtiendo, haciendo muchos errores no forzados, como dirían en el tenis, ¿no? En esta cosa de seguir hablando un poco de lo deportivo. Pero yo creo que más allá de que, y lo decías muy bien vos, con el tema de que a veces pareciera que improvisa. Yo me acuerdo, por citar un ejemplo, cuando estaba el presidente Mauricio Macri, que él tiene una mayor tendencia a leer, e incluso cuando improvisaba también se mandaba algunos errores. No quiero hacer un paralelismo, no creo que sean de esta gravedad, pero sí errores también importantes. A mí me llama mucho la atención que a veces siempre yo lo pongo en Twitter y me genera esa duda, ¿no? ¿Alguien lo asesora en materia de comunicación al presidente? Eso es lo primero que me surge cuando lo escucho a decir alguna de estas cuestiones. Y no quiero profundizar solo en el presidente porque me parece que hay una cuestión de muchos, también diputados oficialistas, que cuando se lanzan los micrófonos, yo no sé si estarán cansados por las sesiones, no sé cuál será el motivo, pero en definitiva dicen algunas cuestiones que son muy curiosas. Yo creo que estamos en tiempos en los que son necesarias una comunicación clara y buena, que cuente con buena información. Porque la verdad que no estamos en un momento, ni Argentina, ni el mundo, digo, con el tema de la pandemia, como para que no haya claridad en la comunicación. Y yo, si me permitís, Martín, estuve viendo un poco, analizando toda esta situación de cómo viene siendo la comunicación en pandemia, y veo como dos grandes etapas, ¿no? Por un lado veo que hay una etapa de una suerte de matrimonio, por así decirlo, me gusta llamarlo así, en donde hay como una cuestión colaborativa al principio de la pandemia, los primeros 2 o 3 meses, en donde quizá la voz oficial de todos los gobiernos, pero vamos a ponernos en Argentina, que es de donde estamos hablando, estaba reducida por ahí a datos duros, a recomendaciones sanitarias y demás. Pero bueno, igual esa información a la sociedad no era que la satisfacía tanto, digo, no era suficiente, ¿no? La gente también quería más explicaciones, por más que el gobierno no podía dar más explicaciones de lo que había, porque el mundo no podía dar más explicaciones de lo que había. Pero bueno, la demanda de informativa era de explíquennos más, cuéntenos más, qué va a pasar con la vacuna, cuando ni se hablaba. Más allá de algún delirante intendente del conurbano que decía que cuando ni el mundo no existía ni un atisbo de vacuna, dijo que iba a vacunar a todos los vecinos de José Cepaz, estas cosas que tiene este país que son fabulosas. Y después yo veo una Sí. segunda etapa donde empezó a haber una situación más de divorcio, más de separación, que entramos, que acá hay un paralelismo, porque me parece que al principio era como había esperanza, incluso veíamos cuando se daban los partes sanitarios, además integrantes de distintas jurisdicciones, trabajando en conjunto, que eso desde el punto de vista comunicacional es muy eficaz, porque estás hablando un mensaje, uno dice, bueno, vamos a dar un mensaje de unidad y realmente lo estás dando. Pero entramos en la de siempre, ¿no? En la Argentina, por así decirlo. La chicana, el tratar de reducir un poco a la oposición en los poderes, también en viceversa, además. Y en definitiva se empezó a no tratar los temas importantes. Yo creo que en Argentina hoy tenemos, como ciudadanos argentinos, 3 temas que me parece que son un triángulo de lo que se tiene que tratar de trabajar desde la clase política. El tema educativo, no lo pongo en orden, pero digo, temas que están intrínsecamente ligados, ¿no? Temas de salud Sí. y el tema de economía. Y creo que el gobierno hace tiempo ya, y yo por eso me gusta la palabra del divorcio en este caso, porque se ha divorciado completamente de la sociedad. El ejemplo que decís vos de los papelones internacionales, digo, quizá uno dice, bueno, es algo que se ve afuera, pero esto no te da ningún tipo de garantía a ningún país, invertir en un lugar donde se escuchan un presidente dice esas barbaridades. Y después ni hablarlo, algunos comentarios de diputados oficialistas, que de vuelta, para no caer tanto en el presidente, que también se las ha mandado, ya no a cuentagotas, sino a abundancia prácticamente, Claro. que diputados oficialistas que dicen con muy poco tacto social, diciendo, no, nosotros estamos cobrando muy por debajo, esto fue el caso de Fernanda Vallejos, estamos muy por debajo de lo que se cobra en la región. Digo, ¿y qué le queda al tipo que no tiene el mango para la semana, para el fin de mes? Y después el caso que me parecía tan escandaloso como el de Vallejos, de algunos diputados, que eso lo he escuchado en la Comisión de Salud Pública, diciendo, quejándose afirmando de que ya no necesitan más vacunas.
Yo a veces cuando escucho estas cosas, si uno analiza como todo el espectro oficialista en cuanto a la comunicación, la verdad que te preocupa, porque yo no estoy vacunado, digo, hay mucha gente que no está vacunada, y decir no necesitamos más vacunas, a mí por lo pronto me genera, o estos tipos viven una realidad paralela, estamos hablando ya de una cuestión de la guerra de la galaxia, no sé, están en otra galaxia, Sí, o es una cuestión muy curiosa. Yo veo tres grandes problemas en este sentido, que es una muy mala lectura de las demandas sociales, un distanciamiento con la ciudadanía y después también una subestimación de las personas, de la ciudadanía, de la sociedad argentina, que en un año electoral es bastante peligroso, me parece, más allá de que uno quiera o no quiera que este gobierno continúe, digo, no que continúe, sino que tengan mayoría en las cámaras, que son las votaciones de ahora, a mí un poco me asusta, digo, y que con tanta liviandad se habla, porque a veces en esa cuestión de la liviandad hay una cuestión de cierta impunidad, ¿no? claro. Y te pregunto, en términos de esto, hoy veo uno el perfil de la Argentina, un país donde digamos, la primer minoría son los pobres, en términos de porcentaje de la población, más del 45%, donde 6 de cada 10 chicos son pobres. A veces yo me pregunto si cuestiones como los errores garrafales de Alberto Fernández sobre Brasil, sobre México, sobre Bolivia, tienen efecto sobre una parte importante de la población que es importante en cantidad, pero a la vez si uno ve los niveles socioeducativos son relativamente bajos, ¿no? Incrementados y que han empeorado la situación en el contexto de pandemia. ¿Esto tiene efecto político o de repente hay un sector que es fiel y que dice Macri gato, viva Perón y chau? Y siempre vota lo mismo y piensa que la pobreza es consecuencia digamos, de los imperios exteriores que nos invaden y todas esas cosas que a veces digamos, uno ve la comunicación populista y siempre es mete culpa, ¿no? Siempre la responsabilidad es del otro. Entonces ellos son los héroes, ¿no? O sea, en este contexto, los sectores, el electorado, el votante del populismo, se ve afectado por los errores garrafales que la clase media y alta ve respecto en materia de comunicación de los populistas. Bueno, es interesante, ¿no? Ellos, el gobierno, digo, tiene muy claro, me parece, y es un poco la mutación que hubo de Alberto Fernández en cuanto a lo discursivo o en cuanto a su manera de comunicarse. Más allá de que mucha gente haya comido el verso, si se quiere, de lo que fue la campaña, a mí me gusta hacer la distinción. Me parece que en momentos de campaña el discurso es uno, que es mucho más lindo, es el que queremos escuchar todos, voy a combatir esto, no va a haber más pobreza. En pleno traspaso de mandato había una mesa del hambre que había gente muy reconocida, que estaba colaborando, muy comprometida con esta situación. Yo creo que hay una cuestión de que el discurso del presidente está apuntado hacia un público determinado que el tema es que para mí, y este es el gran problema que tiene el gobierno en materia de comunicación, no hay una uniformidad. Y esto, ojo, que no se entiende uniformidad como, bueno, vamos a ir todos detrás de una misma línea, pero parece que tiene que haber ciertas líneas de comunicación en donde se diga más o menos lo mismo. Yo no puedo entender a veces cuando uno escucha en materia de seguridad, uno de los grandes flagelos que tiene la sociedad argentina, uno escucha a Frederick, a la ministra de Seguridad de Nación, que dice una cosa, y a los 2 segundos, no es que uno tiene, bueno, a los 7 días, no, a los 2 segundos se escucha al ministro Berni de la provincia de Buenos Aires diciendo completamente lo opuesto. Y esto ocurrió hace poquito también con el presidente y la vicepresidenta, en esta cuestión de que uno no entiende bien quién es quién, como decía ese juego viejo que había de fichitas que uno iba poniendo quién es quién, Sí. sería, ahí tiré los años ahí. Pero lo que me genera es, no puede haber tantas... porque yo a veces lo que pasa en política es que hay distintas visiones y creo que hasta es enriquecedor para un espacio político. Pero a mí me llama mucho la atención cuando uno dice blanco y el otro a las 2 horas, como pasó con el presidente y la vicepresidenta, dice negro. Entonces digo, ¿a quién está? O sea, entiendo que hay un despelote interno en el gobierno importante, por eso un día Alberto Fernández trata de seducir a al ala más radical, si se quiere, más radical me refiero más extrema Extremo, sí. de los kirchneristas, y después tiene que seducir también al tipo que lo votó, y entiendo que está en un despiole importantísimo, y esto en un año electoral, en donde se fusiona también el tema de la pandemia, me parece que puede ser cualquier cosa, digo, esto es algo que yo pienso y que me parece que es difícil entender a quién están tratando de seducir con las cosas que hacen. Claro, y esto es desinformación deliberada, es una estrategia
pensada, planificada estratégicamente o es simplemente un emergente del caos? ¿Y qué sería la desinformación? Lo que se habla, lo que se llama periodísticamente desinformación. Bueno, a la pregunta que sí que es interesante, para mí es, no diría caos, pero me parece que es improvisación total. Y para la gente que se dedica, yo también he trabajado mucho tiempo y lo hago también en asesoría de comunicación. Para la gente que está en eso, no hay nada peor que la improvisación total. Está bueno, digo, y a mí me gusta también desde el lado del ciudadano que el político al que vamos a votar tenga un margen así de improvisación cuando esta lo potencia, ¿no? Cuando la improvisación te termina jugando en contra, me parece que no tiene ningún tipo de punto positivo. Y con relación a lo que decís, bueno, yo esto también siempre en las charlas que brindamos y demás del tema de la desinformación, que todo el mundo ya lo tiene como fake news, hago una pequeña distinción conceptual, pero hay que entender que la fake news, cuando uno la traduce, sería las noticias falsas, si se quiere. Pero me parece que lo que hay que trabajar es un poco más en profundidad, que es el tema de la desinformación, que es la creación voluntaria de noticias falsas o de información falsa que circula, porque a veces cuando uno habla de fake news, se está hablando solo por ahí del ecosistema informativo. Me parece que la desinformación es mucho más profunda y es donde hay que trabajar, ya sea clase política, no con una intervención, perdón, no con una intervención como han tratado de hacer con un observatorio nefasto, que fue en Odio, que ya hoy no entiende qué es lo que está haciendo, sino con Sí. un trabajo o sea, de dar a conocer los temas y que se trate con cierta pluralidad. Yo siempre digo que para combatir la desinformación, primero tenemos que combatirla sin atentar a la libertad de expresión. Y segundo, la clase política tiene que hacer un poco bueno, hagamos un rebaje cada espacio político, ¿no? No sigamos, porque muchas veces es la propia política la que se beneficia de esta cuestión, ¿no? Es decir, lo hemos visto con Donald Trump el año pasado, ante la incomodidad de los medios opositores a su gestión, fake news decía cada dos por tres y el periodista quedaba totalmente desacreditado, porque en definitiva es la voz de un periodista que está tratando de preguntar algo importante y el otro tipo te desacreditaba totalmente. Entonces me parece que hay que trabajar eso tanto los gobiernos como trabajarlo me refiero a concientizar esta problemática, porque no es solo, bueno, lo mando por las dudas, el famoso, sino que genera en estos tiempos, ya sea preelectorales y de tanta incertidumbre a raíz de qué va a pasar, no solo en el país, sino también con el tema de la pandemia, genera mucha angustia, mucha confusión, mucho estrés, y no es algo que digo yo, es algo que dicen especialistas en materia de salud mental. Totalmente. Y te pregunto en este contexto también preelectoral, ¿no? La pauta oficial, ¿sí? También es otra forma de inclinar la cancha en materia de la competencia política, y en qué uno mira a periodistas y realmente a veces es gracioso, no en todos los casos, ¿no? Evidentemente, pero ve cómo pensaban antes, después cómo va cambiando un poco la posición, después la cambia toda, y es algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Y la poca transparencia que hay en torno de la pauta oficial, y es claro que la comunicación es clave, ¿no? En materia de ganar o perder una elección, mantener la imagen de un candidato, eh, trabajar por distintas vías para influir sobre el votante o el potencial votante. ¿Cómo lo ves vos en este sentido? Bueno, el tema de la pauta oficial, ahora tuvimos hace poco un proyecto de ley que ya está sancionado, en donde para mí se dio un paso en falso, ¿no? En materia de lo que es la libertad de expresión, utilizando la pauta oficial. Creo que es sabido que hay que regular, ¿no? La pauta oficial, porque es algo que hay que hacer de algún modo para evitar la discrecionalidad, el clientelismo y todas estas cuestiones que se ven, ¿no? De, bueno, le doy tanta plata a este porque es mi amigo y capaz no está en el mismo rubro o uno si fuese el dinero privado no lo haría de ese modo tal vez. Pero me parece que hay algo que tiene este proyecto de ley que está camuflado dentro de una cuestión de promover la equidad de género, algo que creo que todos compartimos que es legítimo. Pero me parece que hay una cuestión que se esconde dentro de este espíritu de la ley, de la cuestión del género. De hecho, el nombre de la ley es Equidad en Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación en Argentina. Hay toda una parte que me parece medio una canallada, por así decirlo, ¿no? Porque obviamente creo que nadie se va a oponer a los procesos de selección en los medios de comunicación basados en algún tipo de principio de equidad, a los protocolos para la prevención de la violencia de género, también de la violencia laboral, del acoso laboral.
Pero entre tanta cuestión que pusieron, a todo esto aclaro, la ley esta de pauta oficial que se aprobó, lo que se crea un organismo, un registro, donde las personas, los medios de comunicación se tienen que registrar y donde van a recibir una suerte de certificado de si cumplís o no cumplís con los requisitos, que eso te va a dar un mayor acceso a un, no sé si, como todo en Argentina en estas cuestiones no queda muy claro si es que va a haber mayor acceso o privación. De hecho, las sanciones, la parte sancionatoria de la ley no es muy clara, tampoco usa algunos términos que son medio ambiguos. Pero en definitiva hay un apartado que es uno de los requisitos del proyecto que es bastante delicado a mi humilde opinión, que es la inclusión del lenguaje inclusivo, valga la redundancia, ¿no? Es la promoción del uso del lenguaje inclusivo en las producciones, algo así está un poco maquillado, pero en definitiva cuando uno piensa, bueno, yo no soy, evidentemente quienes me conocen saben que estoy en las antípodas del lenguaje inclusivo, después eso podríamos hablar otra vez porque es un tema muy, muy profundo, pero cuando uno piensa y rápidamente lo que es el lenguaje inclusivo y quiénes utilizan el lenguaje inclusivo, y con esto no quiero desmerecer al feminismo que realmente combate y trabaja por los derechos de igualdad y por un montón de cuestiones, uno lo emparenta mucho más a, si se quiere, a personas que simpatizan con el actual gobierno. En general, esto, a ver, hay cierta transversalidad del lenguaje inclusivo, pero es una transversalidad que está más, existe en toda la sociedad, si se quiere. Hay gente que no comulga con las ideas del gobierno, pero también utiliza el lenguaje inclusivo, pero en general está más emparentado. Entonces, yo creo que el lenguaje inclusivo, como toda modificación, digo, no puede ser una exigencia por parte del Estado. En definitiva, creo que debe ser como producto de movilizaciones sociales, de manifestaciones sociales, digo, de movimiento de transformación social, como siempre ocurre cuando hay una mutación del lenguaje, pero ojo, yo creo que este cambio que se quiere hacer al lenguaje, que me parece peligrosísimo, me parece peligrosísimo, perdón, en materia de, estamos con una sociedad que, yo soy docente también, de escuela secundaria y también de universidades, y uno ve que se escribe mucho peor ahora de lo que se escribía antes. Entonces, Claro. a una sociedad que todavía no tiene muy afirmadas las bases del castellano, del español, empezar a hablar con la letra E en una cosa medio catalana, a mí me genera un poco de riesgo. Pero en definitiva lo que me parece es que los movimientos estos que hay en el lenguaje, los cambios que hay, se deberían dar por una cuestión mayoritaria, ¿no? Como que todos decimos, esto de que pequeñas minorías, que por ahí tienen mucho espacio en los medios, pero son minorías en definitiva al lado de toda la sociedad, generen tanta presión, un poco me asusta, y que los diputados hayan, no todos, obviamente, los que son los que han aprobado este proyecto de ley, hayan, en su mayoría oficialistas a todo esto, hayan aprobado esto, me parece muy peligroso porque la discrecionalidad que uno quiere eliminar de la pauta oficial, al contrario, se alimenta y se alimenta mucho más. Claro, y te pregunto incluso, porque si uno tiene en cuenta qué es lo que dice la Academia, la Real Academia Española, que es la referencia del idioma que usamos en Argentina y en muchos países de América Latina, digamos, es contraria, digamos, o sea, estaríamos pasando por encima de las normas oficiales de la institución que, digamos, establece las reglas del idioma, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí me genera, digo, y esto hablo por ahí desde la ignorancia, esta cuestión de que yo, digo, obviamente no tiene es una opinión consultiva, por así decirlo, lo que puede decir la Real Academia Española, pero sin duda que es algo relevante. Me parece que, y no solo la Real Academia Española, hay muchas academias nacionales de lengua, de letras, que también se han manifestado en una oposición. Obviamente que en esos lugares existe gente que está a favor del lenguaje inclusivo. Pero a mí me parece que es, en definitiva, lo veo como algo original, porque todos estamos hablando de esto, de hecho ahora estamos hablando de esto, pero me parece que no tiene nada que ver con, y voy de vuelta a lo que hablamos un poco al principio, con las demandas ciudadanas. Yo no creo que el argentino, digo, en casi todos los estudios y las encuestas que está viendo ahora, la verdad que el tema de género es muy importante, pero el tema del lenguaje inclusivo no lo veo como algo tan relevante al lado de la crisis galopante que tenemos económica, una inflación que, bueno, hay que creerle a los números oficiales, pero que aumenta, un sistema sanitario que nos habían prometido que para este entonces tendríamos que estar todos vacunados y hay mucha gente que no, y me incluyo, y también me parece que hay otros temas, ¿no? Temas de educación, digo, los colegios cerrados durante 2 meses en la provincia de Buenos Aires, a veces a mí me genera
como que digo, no sé si estamos en lo importante, o nuestros Claro. representantes no sé si están en lo importante, y en definitiva no es si vos o yo, Martín, estamos en lo importante, sino ellos que son los que nos marcan un poco la cancha a nosotros. Totalmente, ¿no? Y a veces yo veo, digamos, admiro, entre comillas, la forma en que la izquierda maneja la comunicación, ¿no? Ellos tienen una tradición de estudio, de desarrollo, ven la comunicación como una guerra, tiran bombas de humo como el lenguaje inclusivo también en momentos en el cual hay que distraer de los problemas complicadísimos como es la pobreza terrible que experimenta la Argentina, por ejemplo. Y me pregunto si quienes defendemos la sociedad abierta, la civilización, te- estamos a la altura en materia de desarrollar estrategias de comunicación capaces de, digamos, competir con éxito, ¿no? En este contexto tan salvaje que se da, que lleva también la izquierda, ¿no? Pensemos en Goebbels, que tiene que ver con el nazismo, con Gramsci, ya más orientado a la izquierda, etcétera, pero hay una tradición profunda, fuerte y efectiva en materia de comunicación y de conquista de las mentes a través de la comunicación. Totalmente, totalmente, en eso suscribo completamente, y un poco ligándolo al tema de la desinformación, yo creo que hoy todo está dado eh, para que la desinformación, no solo en el mundo, yo ya te hablo en Argentina, me parece que está todo dado para que la desinformación crezca y crezca y crezca y se cumpla ese, no deseo, pero sí esa proyección que muchos especialistas en comunicación, periodistas españoles y un montón que también estoy leyendo, dicen que en 2022 la mitad de las noticias van a ser falsas, de lo que uno lea. Claro, Yo creo que estamos en un espacio, en un momento, ¿no? En donde, ligado un poco a esto que decís, Martín, hay como una cuestión extraña con relación a la verdad, ¿no? A la verdad de los hechos y demás. Hace poquito Santiago Kovaldov, una de las mentes más brillantes que hay, por lo menos a mi consideración en estos momentos, dijo que estamos viviendo, estamos en una selva de disputas donde la verdad ha sido dejada de lado porque la justicia no importa y porque los hechos se relativizan, ya no nos interesan. Y esto, la verdad que es interesante y ligado a lo que decías, porque yo creo que estamos en un momento en donde la verdad no es algo que aceptamos todos. Y esto, la desinformación, es un terreno espectacular para que fluya, ¿no? Nosotros hoy, o sea, tenemos esta cuestión de que vemos, digo, hay hechos concretos, y tanto los políticos, digo, en esta cuestión de la grieta, gente a favor o en contra del gobierno, por así decirlo, concibe la verdad según sus propios prejuicios, preconceptos. A veces tratamos de que no sea verdad lo que queremos que sea verdad o que sea mentira. Entonces, toda esta tensión interna que tenemos muchos periodistas y muchas personas también, nos lleva un poco a mí, digo, a plantearnos si realmente nos importa la verdad como sociedad, ¿no? ¿Es algo que claro. aceptamos tal cual o es algo que, bueno, si está a favor de nuestros sentimientos, viste, muñequeamos un poco? Y yo creo que un poco está pasando eso. Obviamente eso en sociedades polarizadas como la nuestra, igual también acá me gusta hacer un tema, ¿no? Un asterisco, si se quiere. El mundo está polarizado también en cuanto ideológicamente. Yo en esto a veces suelo, bueno, pienso que no es un fenómeno solo de Argentina, porque uno lo ve en todos lados, pero en algunos lugares hay una mayor civilización, si se quiere, a la hora de llevar a cabo esta grieta, por así decirlo. Por citar un ejemplo que hace poco ocurrió en Uruguay, en el año 2019, cuando 2019-2020, ahora me perdí un poco con las elecciones, creo que fueron el año 2019, en Uruguay, que hubo previo a las elecciones, todos los que representan al arco político uruguayo se juntaron y establecieron que no se iban a tirar noticias desinformativas, no iban a promover la desinformación en la campaña. Yo me encantaría creer que esto podría pasar en Argentina, pero lo veo como algo demasiado utópico. Yo no creo que se junten ni los de Juntos por el Cambio con los de Frente de Todos, con el partido de izquierda y con otros que debe haber por ahí, y vayan todos comulgando en este sentido, ¿no? Yo creo que acá, y esto se va a ver mucho más, estamos a meses de las elecciones, que también, bueno, hubo mucho manoseo con que se hacen, que no se hacen, obviamente se tienen que hacer, es un peligro que no. Me parece que, yo no sé si la clase política, o yo no sé si la sociedad, digo, la clase política, perdón, va a hacer como esta suerte de Moncloa de, bueno, vamos todos en esta misma línea y no se tiren. Porque generalmente en estos momentos
es cuando más fluye el tema de la desinformación y las noticias falsas, ¿no? No solo esto también, no solo en la órbita privada, sino también en los medios, en el periodismo. Claramente, ¿no? Y bueno, Matías, yo quiero agradecerte de Fundación Atlas la posibilidad de haber conversado nuevamente con vos y repetir lo que dije antes, que fuiste el primero con el cual hicimos una entrevista a través de Instagram poco más de un año atrás. Así que quedarás en la historia de las entrevistas de la Fundación Atlas, un valiente, y siempre con una visión sabia sobre la cuestión de la comunicación, y una cuestión en la cual quienes, digamos, manejamos la seguridad de libertad no tenemos una fortaleza, ¿no? Nos dedicamos más a la economía, pero menos a la comunicación y realmente estamos dejando una cancha vacía para que juegue el competidor en términos ideológicos y que juegue solo, ¿no? Por eso creo que es tan importante tomar conciencia de la relevancia que tiene dar esta batalla, comprender el juego, comprender temas que habitualmente no manejamos quienes somos más afines a la economía, como fake news, como desinformación, y tratar a través de expertos como vos de acercarnos a la comprensión de estas cuestiones. Te agradecemos a todos los que nos han seguido. Esta entrevista va a estar disponible en unos segundos en Instagram, ya no en vivo, y en unas horas va a estar en las distintas redes. Y te invitamos a decir unas palabras para cerrar esta charla. Bueno, primero, muchísimas gracias, Martín, por el espacio de la Fundación. El laburo que hacen, la verdad que es espectacular en cuanto a... Bueno, la verdad que son un gran compañero han sido un gran compañero en esta cuarentena que parecía que iba a ser de 40 días y se extendió mucho con las distintas charlas de lo más interesantes en cuanto a lo que es temas económicos para gente que es un poco, y acá peco de ignorante, pero analfabeto en términos económicos, más allá de las cuestiones esenciales. La verdad que es muy interesante porque brinda una perspectiva que desgraciadamente en los medios de comunicación no hay tantas voces que hablen por ahí con las cosas o con el conocimiento de los temas económicos como hablan ustedes, así que de ahí una felicitación al laburo que hacen. Y a mí me parece que algo que decías, que por ahí en la Fundación no se da tanto este espacio, esta lucha, en términos, esto también fomenta un poco algo que vengo viendo, para cerrar así una idea, ¿no? En lo que es el periodismo hoy, que es un panorama muy complejo para ejercer periodismo hoy, por las presiones que hay de la política, pero también por cierta presión ciudadana, y esto no quiero hacer una defensa corporativa del periodismo, porque el periodismo ha tenido muchos errores en esto, que ha fomentado que la ciudadanía, durante todo este tiempo de pandemia, pregunte si realmente el periodismo es esencial, ¿no? Porque es algo que la gente pregunta también por la calle, o a mí muchas veces me dicen, bueno, pero ¿cómo van a ser esenciales si después tenés, y voy a dar el nombre, pero digo, el caso de Tomás Méndez, que hizo el scratch frente al... Y digo, y yo en ese momento, primero es mea culpa del periodismo, no como una defensa corporativa, ni mucho menos, pero de entender que hay periodistas que realmente no trabajan bien, pero hay que entender también la importancia, y con esto cierro, de que tiene el periodismo en estos tiempos donde necesitamos información, pero necesitamos información seria, responsable. No solo que es la importancia que tiene el periodismo siempre que éste se realice lógicamente con profesionalismo, con seriedad, con responsabilidad, y sobre todo, y esto es un valor que no está en los medios, y es el que, con ética, ¿no? Con ética, con cierto grado de moralidad, de valores, y sobre todo de sentido común, que son estas tres cosas que te digo al final, que me parece que el periodismo no tiene. Indudablemente que es necesario un periodismo mejor, pero indudablemente que tiene que seguir existiendo esto y se tienen que seguir dando este tipo de batallas sobre las cuestiones periodísticas o de comunicación, porque es una herramienta indispensable. Lo vemos en países de la región que no tienen la libertad de expresión plena y padecen un montón de males, porque el gobierno monopoliza la agenda mediática, porque el gobierno maneja todos los medios, y esto no solo es peligroso en el corto plazo, sino también a largo plazo, ¿no? Así que bueno, me quedo con tus palabras sobre el rol fundamental que tiene el cuarto poder en la sana institucionalidad de los países y que debemos trabajar y defenderlo. Te agradecemos nuevamente, agradecemos a todos los presentes y reiteramos que esta entrevista va a estar en segundos disponible en Instagram de Fundación Atlas y en algunas horas va a estar en las distintas redes de la Fundación. Así que bueno, gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias, Matías. Seguimos trabajando por un país que defienda instituciones sanas y una sociedad abierta. Nos vemos, un abrazo. Gracias a vos, Martín, y saludos a todos, que tengan un buen cierre de fin de semana largo. Chao, gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.